El vuelo 191. La maldición, el día en que el cielo tembló. Dicen que hay días en que el destino parece estar de acuerdo con la muerte. El 25 de mayo de 1979, el cielo sobre Chicago estaba cubierto por una manta gris de nubes pesadas. El aire era espeso y un silencio extraño recorría las pistas del aeropuerto O'Hare International, como si incluso el viento contuviera la respiración. Nadie lo sabía, pero ese día el cielo tenía hambre. El McDonnell Douglas DC-10, matrícula N-110AA, era un coloso de metal, uno de los aviones más grandes y avanzados de su época. Aquel aparato, perteneciente a American Airlines, se preparaba para un vuelo rutinario hacia Los Ángeles. El vuelo 191, un trayecto de poco más de 4 horas, o al menos eso decía el plan de vuelo. Pero el destino tenía otras coordenadas. Dentro del aeropuerto, el ambiente era el de siempre. Risas, conversaciones, maletas que rodaban, anuncios por altavoz. Nadie imaginaba que estaban participando en el prólogo de una tragedia que quedaría grabada en la historia de la aviación como una de las más terribles y enigmáticas jamás contadas. A las 14:50 horas, el vuelo 191 comenzó su abordaje. 258 pasajeros subieron con normalidad. Hombres de negocios, familias completas, turistas y un grupo de trabajadores que regresaban a casa tras una semana agotadora. Entre ellos, una pareja celebraba su aniversario. Un niño llevaba una gorra azul con el logo de los Dodgers y una mujer de cabello rizado leía un libro de Stephen King. Todo parecía tan común, tan humano, tan frágil. Las señales que nadie vio. Horas antes del despegue, varios mecánicos notaron algo inquietante. El motor número 1, ubicado en el ala izquierda, había mostrado pequeñas vibraciones durante los días previos. Nada fuera de lo normal, según los reportes. El avión había pasado mantenimiento reciente y todo parecía en orden. Pero uno de los técnicos, un hombre llamado Gary Lush, comentó a un compañero: «Ese DC-10 me da mala espina. No sé, hay algo en él, algo que no suena bien». Nadie tomó en serio sus palabras. Mientras tanto, el capitán Walter Lux, un veterano con más de 22,000 horas de vuelo, se reunía con su copiloto James Dillard y el ingeniero de vuelo Alfred Udovich. Eran hombres experimentados, calmados, acostumbrados a los cielos turbulentos. Pero incluso en ellos se percibía una tensión ligera, como si algo invisible flotara en la cabina. El reloj marcó las 15:02. El sol apenas asomaba entre las nubes, un resplandor blanco y sin calor. Los pasajeros se acomodaban. Una mujer pidió cambiar de asiento. Dijo que no se sentía cómoda junto a la ventanilla. La azafata, con su sonrisa impecable, accedió sin dudar. Aquella mujer, sin saberlo, cambió su destino por unos centímetros, pero el resultado sería el mismo. El rugido del cielo. A las 15:03, el control de tráfico dio autorización. American 191, cleared for takeoff, runway 32 right. El capitán empujó las palancas de potencia. Los 3 motores rugieron como bestias. El avión, de casi 200 toneladas, comenzó a moverse con elegancia, cortando el aire. Los espectadores en la terminal miraban con admiración aquel coloso plateado que se deslizaba con poder. Pero en la cabina, un indicador titiló por un instante, una ligera pérdida de presión hidráulica en el motor izquierdo. El ingeniero lo revisó, pero segundos después el aviso desapareció. Probablemente un error del sensor, pensó. Y continuaron. El DC-10 tomó velocidad. El suelo vibraba. El rugido de los motores llenó los oídos de todos. Y en ese instante, cuando las ruedas comenzaron a separarse del asfalto, algo se desprendió del ala izquierda. El motor número 1 se arrancó de cuajo, girando violentamente sobre la superficie. El impacto cortó los sistemas hidráulicos, dañó los flaps y seccionó parte del ala. Desde tierra, los testigos vieron algo imposible. Un avión gigante despegando con fuego y metal, desprendiéndose como plumas incandescentes.
pero en la cabina reinaba el desconcierto. «Hemos perdido el motor 1», gritó el copiloto. «Mantén control, mantén velocidad», ordenó el capitán Lux. El avión aún subía tambaleante. Los pasajeros comenzaron a notar el desequilibrio. El aire se llenó de murmullos, gritos, oraciones. Una mujer sujetó la mano de su hijo. Un hombre cerró los ojos y susurró: «Dios mío, no ahora». El DC-10 alcanzó los 90 metros de altura, pero sin el motor izquierdo y con el sistema hidráulico dañado, los flaps se replegaron asimétricamente, generando una pérdida de sustentación. El avión comenzó a inclinarse hacia la izquierda cada vez más, hasta quedar casi de costado. Desde la torre de control, un silencio total invadió el canal de radio. El controlador, atónito, solo alcanzó a murmurar: «Mayday, American 191 is going down». El impacto a las 15:04:05, el avión cayó de lado, con el ala izquierda tocando el suelo primero. El impacto fue brutal. Una bola de fuego se levantó más de 100 metros sobre el campo vacío cerca de Des Plaines, a pocos metros de una carretera. El estruendo se oyó a varios kilómetros. Las ventanas de las casas cercanas temblaron. Algunos testigos dijeron que el suelo se estremeció como si un trueno hubiese golpeado la tierra. Los 273 ocupantes, todos a bordo y 2 personas en tierra, murieron al instante. Nadie sobrevivió. Fue en ese momento el peor accidente aéreo en la historia de Estados Unidos. Después del fuego, los bomberos llegaron en minutos, pero no había nada que rescatar. El avión se había convertido en una cicatriz ardiente en la tierra. El olor a combustible, metal y carne quemada flotaba sobre el campo como una nube densa. Los restos del fuselaje aún humeaban mientras el sol, indiferente, rompía las nubes. Uno de los primeros socorristas declaró: «Parecía que el fuego venía del infierno. No se escuchaban gritos ni movimientos, solo el viento». Horas después, un periodista del Chicago Tribune escribiría: «No parecía un accidente, parecía una condena». Y así comenzó la leyenda. La maldición del vuelo 191. Con el paso de los días, empezaron a surgir rumores. Primero entre los mecánicos, luego entre los testigos y más tarde entre los propios empleados del aeropuerto. Se decía que el número 191 estaba maldito. No era el primer accidente con ese número. Antes del desastre de Chicago, otras aerolíneas con el vuelo 191 habían sufrido tragedias o incidentes inexplicables. Eastern, Delta, Pan Am. Demasiada coincidencia. Algunos aseguraban que por las noches, en el campo donde cayó el avión, se escuchaban voces entre el viento y luces azules que danzaban sobre la hierba quemada. Otros decían que las casas cercanas comenzaron a tener apariciones, figuras humanas que se desvanecían frente a los espejos, sombras que cruzaban las habitaciones, llamadas telefónicas con estática y respiraciones al otro lado. Un policía local que patrullaba la zona semanas después afirmó haber visto algo que nunca pudo explicar. «Vi una figura de mujer con uniforme de azafata. Caminaba entre los restos del campo. Cuando me acerqué, desapareció». Y entonces el mito tomó forma. El vuelo 191 no solo se estrelló, fue tragado por la obscuridad. Sonaron voces entre los restos. El humo aún no se había disipado cuando los primeros periodistas llegaron al lugar. El campo, que unas horas antes era un paraje silencioso y verde, se había convertido en un paisaje de guerra. El fuselaje del DC-10 estaba esparcido en miles de fragmentos. Algunos trozos aún ardían, otros humeaban bajo una fina llovizna que comenzó a caer como si el cielo llorara lo ocurrido. El olor era insoportable, no era solo metal quemado. Era un aroma que mezclaba aceite, gasolina y muerte. Entre los restos, los rescatistas caminaban en silencio. No había sobrevivientes, pero había ecos. Un bombero veterano, Thomas Larkin, dijo más tarde: «Juro que escuché voces, como si alguien gritara nuestros nombres, pero cuando mirabas no había nadie. Era como si el campo estuviera hablando».
El viento movía los papeles chamuscados, las pertenencias personales, los pedazos de ropa. Una maleta abierta dejaba ver una muñeca de trapo intacta, cubierta solo de polvo. Esa imagen fue publicada en cientos de diarios como símbolo de la inocencia perdida en el vuelo 191. La investigación, lo que no querían admitir la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, inició una investigación inmediata. El hallazgo fue tan técnico como aterrador. El motor número 1 no falló por una explosión espontánea ni por negligencia de los pilotos. Se había desprendido por completo del ala, arrancando líneas hidráulicas esenciales. El motivo, un método incorrecto de mantenimiento. American Airlines, buscando ahorrar tiempo, había desarrollado una técnica propia para retirar los motores junto con el pilón del ala, algo que McDonnell Douglas, el fabricante, había prohibido expresamente. Esa práctica generó microfracturas en los pernos, y el día del vuelo, una de esas grietas se rompió durante el despegue. En los documentos internos, un ingeniero escribió una frase inquietante. Fue una combinación de errores humanos, azar y algo más. Algo más. Esa expresión quedó grabada. Incluso dentro del equipo técnico, muchos comenzaron a sentirse incómodos con lo que estaban viendo. Había detalles que no encajaban. El registro de mantenimiento indicaba que el motor había sido revisado apenas 48 horas antes del accidente, sin reportar daños. Sin embargo, el perno principal parecía oxidado y viejo, como si hubiera estado años en deterioro. Era imposible, era como si el tiempo se hubiera acelerado sobre esa pieza. Los mecánicos y la sombra. Una semana después, 2 técnicos que habían trabajado en el DC-10 antes del vuelo murieron en accidentes distintos. Uno sufrió un derrame cerebral repentino. El otro fue atropellado de madrugada camino al trabajo. El resto del equipo comenzó a evitar hablar del tema. Algunos incluso pidieron traslado a otras bases, convencidos de que ese avión los estaba llamando. Un periodista local, Paul Richards, publicó un artículo en el Chicago Sun-Times titulado El avión que no quería volar, donde relató los extraños sucesos que rodeaban la tragedia. Entre ellos, el testimonio de un empleado de pista que juró haber visto, la noche anterior al accidente, una silueta caminando bajo el ala izquierda. Pensé que era un técnico, pero cuando le grité que se quitara, desapareció. Ecos en el aeropuerto. El aeropuerto O'Hare volvió a la normalidad días después, pero los trabajadores nocturnos comenzaron a reportar cosas inquietantes. Luces que se encendían solas, ruidos metálicos en los hangares vacíos, y sobre todo una sensación de que alguien los observaba desde la pista 32R, la misma desde la que había despegado el vuelo 191. Un supervisor contó que a menudo escuchaba voces en la radio interna, murmullos en frecuencia muerta. Cuando revisaban el canal, no había nadie transmitiendo. Pero una noche, una de esas voces pronunció con claridad: American 191, ready for takeoff. Era la misma frase que el capitán Lux había escuchado minutos antes de morir. Y el reloj marcaba exactamente las 15:03, la hora del despegue. Desde entonces, algunos controladores se negaron a trabajar en ese turno. Otros decían que sentían un peso en el pecho cuando pasaban por la zona. Uno de ellos resumió lo que todos pensaban. Es como si el vuelo siguiera despegando una y otra vez. La coincidencia imposible, pero lo más inquietante estaba por venir. Mientras los medios cubrían la tragedia de American Airlines, otras historias comenzaron a salir a la luz. Ese número, 191, aparecía en demasiados registros de accidentes. En 1967, Delta Flight 191 sufrió un incendio en pleno vuelo. En 1972, Eastern Flight 191 se estrelló en los Everglades. En 1985, Delta 191 volvió a caer en Dallas por una microexplosión atmosférica, y cada uno de ellos dejó decenas o cientos de muertos.
Distintas aerolíneas, distintos modelos de avión, distintas causas, el mismo número. Los supersticiosos comenzaron a decir que el 191 era un número condenado, que tenía un patrón oculto, una vibración maligna. Incluso hubo pasajeros que pedían no volar en aviones con esa numeración. American Airlines, de hecho, retiró oficialmente el número de sus vuelos después de 1979. Nunca volvió a existir un American 191. Era como si el mismo nombre invocara la tragedia. La aparición en Des Plaines, a finales de junio, poco más de un mes después del accidente, una familia que vivía cerca del lugar comenzó a experimentar cosas extrañas. Primero fue el perro, que se negaba a acercarse al campo. Ladraba a la oscuridad, erizando el lomo, mirando siempre al mismo punto. Luego fueron las luces, bombillas que estallaban, televisores que se encendían solos, relojes que se detenían a las 15:04. Pero la noche del 7 de julio, la madre de familia vio algo que la marcó para siempre. Ella declaró: «Vi una figura envuelta en humo, caminaba hacia la casa. No tenía rostro, solo la forma, como si aún llevara el uniforme de vuelo». Los vecinos comenzaron a reportar visiones similares. Figuras humanas, difusas, vestidas de traje o con uniformes de azafata. Algunas caminaban hacia el campo, otras simplemente observaban. Nadie podía acercarse sin sentir un escalofrío indescriptible. Era como si el suelo guardara algo más que restos de metal, el archivo sellado. Durante la investigación, un informe interno fue clasificado por más de 2 décadas. Su contenido se conoció años después, cuando fue desarchivado por error. Allí se mencionaban fenómenos no explicados durante el rescate. Uno de ellos fue el caso de un paramédico que afirmó haber encontrado una mano sosteniendo un rosario intacto, pero cuando regresó minutos después para recuperarlo, ya no estaba. Solo quedaba la marca en la tierra. Otro testigo declaró haber visto luces azules flotando sobre los restos del fuselaje. El fotógrafo que intentó captarlas tuvo su cámara dañada. El rollo se veló y solo una imagen se salvó. Mostraba el avión en ruinas y, al fondo, una figura translúcida, casi humana, observando desde la neblina. El número maldito. Con el tiempo, los expertos comenzaron a discutir la coincidencia. Algunos creían que el número 191 tenía un patrón matemático siniestro. Sumado daba 11, un número asociado con la tragedia y el cambio. Otros, más supersticiosos, decían que el 191 representaba 1 que va, 9 que mueren, 1 que queda, una especie de ciclo infinito. Y efectivamente, en cada tragedia con ese número siempre había un testigo, un sobreviviente o un mensaje previo. Años después, cuando la industria aeronáutica quiso borrar el estigma, el número desapareció de los vuelos comerciales. Pero los empleados de mantenimiento aún lo recuerdan y juran que en las noches tranquilas del aeropuerto, cuando la niebla cubre la pista 32R, pueden escuchar el rugido de 3 motores, el viento levantándose y una voz que dice «Cleared for takeoff». Los últimos susurros del 191. El 25 de mayo de 1979, cuando el DC-10 se despegó de la pista 32R, nadie podía imaginar que ese vuelo guardaría secretos que desafiarían la razón. Los motores rugieron, los pasajeros respiraron profundo y en cuestión de segundos todo cambió. La caja negra, recuperada entre los restos calcinados, reveló escenas que helaron la sangre de los investigadores. Se escuchaba la voz del capitán Lux: «Mantengan la calma. Todo bajo control. Estamos perdiendo presión en el motor izquierdo». Segundos después, un ruido metálico estremeció la cabina y los gritos comenzaron. Algunos pasajeros lloraban, otros rezaban. Entre el caos se escuchó un susurro apenas audible: «No debieron subir, nunca debieron despegar». Los investigadores revisaron y revisaron la grabación. Cada palabra resonaba como un eco de algo que iba más allá del accidente.
Algunos juraron que no era solo la voz de los pasajeros, sino un tono grave, bajo, inhumano, que parecía advertir desde otra dimensión. Mientras tanto, en el aeropuerto, los mecánicos que habían trabajado en el avión comenzaron a notar sucesos extraños. Luces parpadeaban en los hangares vacíos. El viento traía susurros y sombras se movían donde no debía haber nada. Uno de ellos, Gary Lush, declaró años después: «Sentí que el avión nos miraba, que estaba vivo de algún modo. Lo desarmamos, lo revisamos, pero algo dentro no quería que volara». Entre los restos, los rescatistas encontraron escenas que no podían explicarse. Un asiento intacto, colocado a metros del fuselaje calcinado. Un reloj detenido en 15:04, la hora exacta del impacto. Y una figura humana, apenas visible entre el humo, que parecía caminar hacia los árboles antes de desvanecerse. Los rumores crecieron. Quienes vivieron cerca del lugar del accidente contaban que a veces se escuchaba un rugido de motores en medio de la noche. Luces brillantes cruzaban la pista vacía. Figuras con uniformes de azafata y piloto aparecían y luego desaparecían sin dejar rastro. Era como si el vuelo 191 siguiera despegando una y otra vez, atrapado entre la vida y la muerte. La caja negra, revisada con cuidado extremo, también contenía sonidos imposibles, susurros que no coincidían con los gritos de los pasajeros, voces que parecían pedir ayuda, pero a la vez advertir. Un silencio absoluto, roto por un crujido metálico que muchos investigadores describieron como el aliento del avión mismo. Uno de los técnicos declaró: «Nunca había escuchado algo así. Era un sonido que no podía provenir de ningún motor. Era el avión hablando». Meses después, investigadores civiles que habían revisado el informe encontraron un patrón aún más perturbador. El 191 nunca debía volar. El mantenimiento previo fue incompleto. El motor estaba comprometido, los sensores fallaban. Y aún así fue autorizado. Era como si alguien o algo hubiera forzado ese despegue, arrastrando a cientos de personas hacia un destino inevitable. Algunos pilotos veteranos que revisaban el caso afirmaron que el DC-10 estaba maldito, que había señales previas que los controladores ignoraron, que los técnicos sentían un peso invisible sobre sus hombros cuando revisaban ese avión. Y que la pista 32R de O'Hare, desde entonces, llevaba consigo una energía oscura que nadie podía explicar. Incluso años después se reportaron sucesos inexplicables. Fotografías de aviones mostrando sombras humanas flotando cerca de las alas. Grabaciones de radio con susurros de pasajeros muertos. Testigos que aseguraban escuchar voces pidiendo ayuda mientras caminaban por la pista vacía. El vuelo 191, aunque oficialmente terminó en un campo de Des Plaines, nunca dejó de existir en la memoria de quienes lo tocaron. Y algunos juraban que si uno cerraba los ojos y escuchaba con atención, podía oír el rugido de los motores, los gritos y un último suspiro que decía: «Nunca debiste despegar, nunca». La sombra que nunca se va. Después de aquel 25 de mayo de 1979, los ecos del vuelo 191 se hicieron permanentes. Chicago nunca volvió a ser la misma, y el aeropuerto O'Hare guardó un secreto que nadie podía explicar completamente. Los informes oficiales decían que todo había sido un accidente. Pero entre mecánicos, pilotos y empleados nocturnos circulaban historias que no podían ser ignoradas. Rescatistas veteranos contaban cómo, al caminar por la pista donde impactó el DC-10, sentían un frío que no provenía del clima. Un peso invisible los envolvía, como si alguien o algo los observara. Voces susurraban en la niebla, gritos apagados que parecían pedir ayuda. Algunos juraban ver sombras que se movían sobre los hangares vacíos, que desaparecían al acercarse. Pero no solo en O'Hare ocurría esto. Algunos pilotos, años después, reportaron experiencias aterradoras en aviones aparentemente normales.
luces repentinas que aparecían sobre las alas, instrumentos que fallaban sin explicación. Un sentimiento de peligro inminente, como si la aeronave estuviera rodeada por una presencia que no podía describirse. Los investigadores llamaron a esto, en secreto, el efecto 191, la idea de que ciertos aviones, bajo ciertas condiciones, parecían estar marcados por una sombra invisible, una fuerza que podía cambiar el destino de un vuelo en segundos, sin previo aviso. En el caso del vuelo 191, la caja negra mostró algo aún más inquietante. Además de los gritos de pasajeros y la voz del capitán, había un silencio intercalado por susurros que no coincidían con nadie a bordo. Gritos apagados, advertencias urgentes, un tono grave y desconocido que decía: «Nunca debiste despegar, nunca». Ese susurro, según los investigadores que revisaron la cinta años después, no podía ser humano. Era como si la aeronave, o lo que habitaba en ella, intentara comunicarse desde más allá. Los rescatistas y testigos de los alrededores comenzaron a describir fenómenos más explícitos, luces azuladas que flotaban sobre los restos del fuselaje, formando siluetas humanas. Figuras que caminaban entre los árboles, que desaparecían en la neblina. Sombras que parecían seguir a quienes se acercaban, sin emitir sonido ni reflejarse en ninguna superficie. Familiares de las víctimas contaban que, durante años, soñaban con sus seres queridos atrapados en el avión, gritando, pidiendo ayuda, como si no hubieran descendido jamás. Algunos pilotos veteranos afirmaban que incluso décadas después sentían un peso invisible al volar sobre ciertas rutas, especialmente cerca de Chicago y otras zonas donde ocurrieron accidentes con vuelos 191. La coincidencia de los vuelos 191 que terminaron en tragedia en distintas aerolíneas comenzó a ser analizada. Eastern 191, Delta 191, Pan Am 191, todos tenían un patrón inquietante, fallos inesperados, fenómenos inexplicables y un número de víctimas similar, dejando siempre sobrevivientes que narraban experiencias fuera de lo normal. Los expertos más escépticos hablaron de psicología colectiva y coincidencia estadística. Pero nadie pudo explicar por qué los pilotos sentían miedo irracional al ver el número 191 en los itinerarios, ni por qué los mecánicos reportaban instrumentos que fallaban sin causa, ni por qué los rescatistas afirmaban haber visto figuras que parecían humanas, pero no lo eran. Algunos investigadores una sombra sobre la aeronave, una especie de energía oscura que podía envolver a ciertos aviones y que nadie podía prever ni evitar. Una fuerza que intervenía en la maquinaria, en la física, en el destino, y que convertía accidentes predecibles en tragedias inevitables. El vuelo 191 se convirtió en un mito. Los pilotos lo mencionaban en voz baja, los técnicos de mantenimiento lo evitaban, y los pasajeros, aunque desconocedores, eran parte de un legado que parecía marcar a todos los que tocaban ese número. La maldición de aquel vuelo no terminó con el accidente. Se filtró a las historias de otros aviones, otras rutas y otras tragedias, y aquellos que sobrevivieron, los que habían tocado de alguna manera el vuelo 191, juraban que aún podían sentirlo, el rugido de los motores que nunca cesaba. Sombras que se movían sobre las alas, imposibles de esquivar. Una presencia que los observaba en silencio, envolviendo la cabina sin que nadie pudiera verla. Al final la lección era clara. Algunas aeronaves están marcadas. Algunas rutas llevan consigo un peso invisible, una sombra que envuelve los cielos y que no puede ser evitada. El vuelo 191, más que un accidente, se convirtió en un recordatorio de lo desconocido, de lo oscuro y de lo inevitable. Y cada vez que alguien pronuncia ese número, en algún rincón del mundo, alguien siente un escalofrío. Nunca debiste despegar.